Perfecto. Todavía no entro, ¿verdad, Vic, a la sesión? Ah, ¿ya estoy? Sí, es cierto. Sí, voy a... Hola, hermanos, ¿cómo están? A los que están ahí en línea. Bienvenidos. Es posible que se nos vaya a ir la luz. Ustedes saben que aquí en el centro del país, a nuestros hermanos de allá de Quintana Roo, ha habido cortes, no sé, por allá, tal vez en las zonas turísticas, no tanto, pero por aquí sí. Entonces, es posible que en media hora se vaya a ir, pero vamos a esperar, confiamos en que todo salga bien. Vamos a esperar 4 minutos en lo que llegan nuestros hermanos. Mientras, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda que estén masticando ahí respecto a estos temas que hemos estado viendo. Podemos aprovechar este tiempo para responder. Bienvenidos allá nuestros hermanos de Chiapas. Marisa nada más está allí, la hermana Judith, de acá de Sublime Gracia. También nuestra hermana, ¿qué tal, Marisa? Aida, hermana Aida, buenas tardes. Mayra, de acá de Sublime Gracia. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Conforme va pasando el tiempo, se va viendo quiénes son el grupo. Así sucede generalmente, que al inicio empezamos varios y ya conforme va pasando se van retrasando. Sí, sí, ya. Ok. Ahorita ya está abierta la transmisión. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, alguien me había preguntado, tal vez después que lo puedan ver ahí en la transmisión, para aprovechar un poquito el tiempo, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados los ángeles? Entonces, la Biblia da respuesta casi para muchas cosas. No es tan exhaustiva como en otros temas, pero sí nos da respuesta referente a este tema. Vayan ahí al Salmo 148. Salmo 148. Y tenemos una perspectiva para darnos una idea, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Bienvenidos, bienvenidos. El Salmo 148 está organizado, es un salmo de alabanza y está adorando a Dios, pero tiene una estructura progresiva, es decir, comienza desde lo primero que fue creado y va avanzando poco a poco a lo largo del tiempo. Por ejemplo, observen ahí el Salmo 148 y fíjense en qué lugar aparecen los ángeles de orden de la creación. Aleluya, alábenle al Señor desde los cielos, alábenle en las alturas, alábenle todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo todas las estrellas luminosas, alaben los cielos de los cielos, las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Entonces, siguiendo esta estructura, nosotros vamos dándonos cuenta que va hablando desde el día 1 de la creación y comienza a pasar por los diferentes días de la creación. Empezando en primer lugar desde el cielo, que así dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allá cuando está en el cielo, en el versículo 1, versículo 2, menciona a los ángeles. Alábenlo todos sus ángeles, sus ejércitos, refiriéndose también a los ángeles. Y enseguida viene el sol y la luna, todas las estrellas, los cuales fueron formados en el día 4.
Y después comienza a hablar, se regresa al día 3 que habla sobre las aguas, el día 2 que habla sobre la división de los cielos, en el versículo 4. Entonces, la conclusión a la que llegamos, ¿cuándo fueron creados los ángeles? Siguiendo aquí el Salmo 148, la estructura, ¿cómo lo tiene? Consideramos que fueron creados el día 1, cuando Dios dijo, sean los cielos y la tierra. En algún momento del día 1, Dios creó las huestes angelicales, de tal manera que el Salmo 148, entonces, cuando hace ese testimonio de adoración para Dios, menciona en segundo lugar, después de el cielo, de la creación del cielo, menciona a los ángeles. Así que consideramos que ahí fueron creados los ángeles, toda la totalidad de los ángeles. En ese momento no había maldad en el universo, no había, Lucifer fue creado en ese mismo instante junto con todos los demás ángeles, pero no había maldad en ese momento. Entonces, tendremos que esperar hasta el capítulo 3 de Génesis para tratar de averiguar qué dice la Escritura acerca de cuándo cayó Lucifer, en qué momento cayó Lucifer, dejó de ser, bueno, se halló maldad en su corazón y cuándo fue la caída, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, esto por un lado. Por otro lado, hermanos, regresando allá a Génesis y entrando propiamente en nuestro estudio, Génesis capítulo 2, la sesión pasada estuvimos hablando al final en relación a la creación del hombre. Alguien, ya sea aquí presencial o de los que están en línea, díganos, por favor, ¿cuál es el punto esencial de la creación del hombre? ¿Cuál es el énfasis del texto bíblico cuando dice Dios que creó al hombre? Recuerdan que estuvimos haciendo un análisis un poco minucioso acerca de la estructura del versículo 1, 26 y 27, ¿lo recuerdan? ¿Cuál fue el punto central? ¿Qué es lo que hace que el hombre, la humanidad, tenga valor? Muchos comentaristas dicen que cuando Dios crea la humanidad es la cereza del pastel. Yo no creo, ni lo veo así en el texto. ¿Por qué tiene valor el hombre, hermanos? ¿Por qué tiene valor el hombre? Porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, ¿sí? A su imagen y semejanza. Incluso nada más imagen o semejanza, eso es lo que hace que el hombre tenga valor. Y aquí quisiera explicar un poquito, allí llegó una pregunta en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, que este punto número 5, que fue el de la sesión pasada, no quedó un poco claro y es porque nos fuimos muy rápido. Pero esa palabra imagen, semejanza, habíamos mencionado que se utiliza de manera sinónima en el texto hebreo, no aparece una i, una conjunción, ahí donde estoy subrayando, entre el versículo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen, y después dice conforme a nuestra semejanza. No hay una conjunción y, por lo tanto, además por otros versículos, consideramos que son sinónimos la palabra imagen y semejanza. Hay estudios serios que dicen que hay una diferencia entre lo que significa ser imagen y semejanza, pero es muy leve la diferencia realmente. Y el texto no apunta, este texto en particular no apunta a que haya una diferencia entre imagen y semejanza. Pero bueno, ahora otro punto respecto a la imagen y semejanza, hermanos, es que la imagen tiene un cierto aspecto, un cierto sentido de filiación, una relación filial. Una relación filial significa una relación entre padre-hijo, padre-hijo. Eso es lo que significa relación filial. Esto nosotros lo estuvimos rastreando a partir de Génesis capítulo 5, Génesis 5 particularmente, donde dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, y observen, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los bendijo, y los llamó Adán el día que fueron creados. Y acá viene el versículo 3, cuando Adán había vivido 130 años, engendró a un hijo, y viene la palabra, a su imagen, y nuevamente se repite, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set, que significa imagen, la palabra Set significa imagen. Entonces,
habíamos mencionado que la palabra, que el que Dios haya formado a Adán a su imagen, involucra una relación filial, una relación de padre e hijo. ¿Recuerdan ese punto? Eso fue importante, no en el sentido en que Adán fue como el hijo engendrado eternamente como el Señor Jesucristo. No, no en ese sentido. Tampoco es una relación filial en el sentido de que Dios adoptó a Adán, como lo hace con los cristianos, según Juan 1:12, que los que creen en él le recibieron, les dio el derecho, les está dando el derecho de ser o de llegar a ser hijos de Dios, o sea, ser adoptados. No es en ese sentido, sino es en el sentido de el Padre creador de la humanidad, ¿sí? En ese sentido existe la relación filial. Adán es hijo de Dios porque y toda la humanidad somos hijos de Dios en el sentido de que Dios es el creador. ¿Hasta ahí queda claro eso? ¿Sí queda claro eso? Ahora, eso también lo estuvimos estudiando cuando vimos la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas 3. En Lucas 3, el Señor, Lucas está rastreando la genealogía de Cristo y al final dice Adán, hijo de Dios. Nuevamente, no en el sentido espiritual como los creyentes, no en el sentido eterno como el Señor Jesucristo, sino en un sentido de creador de la humanidad. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí desarrollamos el siguiente punto, según la sesión pasada. Este hijo creado por creación, Adán, tenía una misión. Y la misión o el propósito por el cual Dios creó a Adán, según ahí Génesis 1:26, prefiero ver mi Biblia, Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene el propósito: ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre la tierra y sobre los reptiles. Versículo 28, y bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio. Así que este hijo por creación de Dios, que es Adán, tenía que multiplicarse y llenar la tierra de imagen de Dios con sus hijos, pero también sojuzgar la tierra, gobernarla y gobernar sobre los animales. Ese era el propósito, establecer un reino en nombre de Dios, por imagen de Dios. ¿Se entiende eso? Pero cuando el hombre peca en Génesis 3, cuando el hombre peca, por hombre me refiero a Adán, cuando Adán peca, este propósito de Dios no es estorbado, pero sí es obstaculizado, no es bloqueado, pero sí es pospuesto. Dios va a poner un reino en esta tierra o en una tierra física, pero ya no será por este hijo por creación, Adán, sino que será por su hijo unigénito, por el Señor Jesucristo. Adán es el primer hombre, pero Cristo es el segundo Adán, según Primera de Corintios 15. Según Primera de Corintios 15, Cristo es el segundo Adán. Cristo como hijo unigénito de Dios, como hijo engendrado eternamente de Dios, vino a hacer lo que Adán no pudo hacer cuando fue creado. Cristo va a establecer un reino eterno, y gobernará sobre toda la tierra, sobre la tierra física. Y esto lo tenemos descrito en Apocalipsis 20 y 21, donde dice que dice Juan que vio cielos nuevos y tierra nueva, y estará Cristo gobernando por 1000 años. Este es el milenio y después viene la eternidad. Así que lo que quiero que observen, el título del estudio general se llama La fe cristiana no es algo nuevo. Este es un plan que Dios ha establecido desde la eternidad pasada. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, tienes que gobernar sobre la tierra como mi representante, como mi hijo por creación, tienes que gobernar la tierra. Pero el hombre pecó. Sin embargo, Dios va a establecer su propósito. Y cuando Cristo vino, en Mateo 4, las primeras palabras que se registran de Cristo es, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
En otras palabras, lo que Adán no pudo establecer, yo lo he venido a establecer. ¿Sí? El primer Adán, el primer hijo por creación de Dios, no lo pudo establecer porque pecó. Pero el segundo Adán, el hijo unigénito de Dios, él lo está estableciendo. Y la manera en cómo lo está estableciendo primero es a través de, por medio de su iglesia, que somos nosotros, a través de la iglesia, en nuestros corazones y la manera como vivimos en nuestras familias, en la iglesia, en la congregación. Dios está estableciendo su reino. ¿Y cuál es el reino? Hágase tu voluntad. Si hay un rey y hay súbditos, la principal característica de un reino es que se obedece al rey. Eso fue en lo que falló Adán, el primer Adán. Él no obedeció la voz del Señor. Como dice el 3:17, Génesis 3:17, escuchó la voz de su mujer y no la voz de Dios. No escuchó, no hizo la voluntad de Dios. Pero Cristo está estableciendo, el segundo Adán, el Señor Jesucristo, está estableciendo el reino de Dios. Por ahora, de manera invisible. Por ahora, a través de su iglesia. Pero poco a poco estamos siendo transformados y nuestra voluntad está siendo sujetada a la voluntad de Cristo. Poco a poco nuestra voluntad la vamos subordinando a la voluntad de Cristo. Y el reino de Cristo se está estableciendo en la iglesia. Pero en su segunda venida, Él establecerá de manera literal su reino, tal como Dios lo estableció desde el principio. Va a haber un reino aquí. Dios morará en medio de los hombres, aquí en la tierra. Eso fue el plan desde un inicio y Dios lo está ejecutando. Ese era el punto número 5 que quería que ustedes observaran, que me fui muy rápido por ya la premura del tiempo, pero ahorita quería enfatizarlo. Ahora entonces, vamos a continuar regresando ahí a Génesis, y es posible que lo que ustedes acaban de escuchar no lo habían escuchado o está un poco revuelto todavía, pero conforme vayamos avanzando en el estudio va a ir quedando más claro y les pido que puedan volver a escuchar esta primera parte de la introducción. Y mientras vamos a continuar desarrollando el capítulo 2 de Génesis, que es en donde nos quedamos. El capítulo 2 inicia de Génesis diciendo, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Observen que la creación no termina en el sexto día, termina en el séptimo día. Es por eso que les he comentado constantemente que la cúspide de la creación no es el hombre, no es el hombre. La cúspide de la creación es el día séptimo y hacia allí está apuntando todos los demás días. La primera tríada de días, 1, 2 y 3, está ordenando la tierra. La segunda tríada de días, 4, 5 y 6, ¿lo recuerdan? El esquema que hemos mencionado, está llenando la tierra. Al final del día 6 crea al hombre y conforme a su imagen y semejanza. El hombre es especial, no por sí mismo, porque somos polvo, como lo vimos también hace 8 días, pero si hay algo digno es por la imagen de Dios que todavía tenemos dentro de nosotros, aún a pesar del pecado. Pero entonces, estas dos columnas, los primeros 3 días y los otros 3 días, es como si fuera una gigantesca flecha de la creación y está apuntando a un objetivo. Y el objetivo es el día séptimo. Y observen que dice entonces, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Así que este es un resumen de todo lo que ha hecho Dios en los 6 días previos. Y viene la afirmación, en el séptimo día Dios, o ya había completado Dios la obra que estaba haciendo. En otras palabras, ya todo había sido terminado. Ya no había más por hacer. El plan, el propósito, todo era bueno en gran medida, como Dios lo ha dicho ahí en el 1:31. Dios vio todo lo que había hecho después de la creación del hombre y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, y esto está enlazado con el día séptimo. Y viene entonces el último eslabón, al menos de esta primera semana, y dice, el séptimo día, 2:2, ya había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo. Ahora, acá hay muchas preguntas respecto a si a Dios se cansa, a si a Dios se fatigó o se le acabó la energía, como nosotros, ¿verdad? Después de una semana de trabajo ya estamos en jueves y ya estamos, ya que quiero que llegue bien.
Pero no, el énfasis de aquí de la palabra descansar o reposó no es que se le haya acabado la energía a Dios. Dios es omnipotente, todo el poder está en Él. Él es poder en sí, no es que tenga parte de poder, Él es poder en sí. Y cuando dice que reposó, se refiere a algo parecido a cuando ustedes, hombres, terminamos de pintar la pared de la casa. Terminamos de pintar la pared de la casa, aquellos que a veces hacemos algo, y después de eso, ¿qué esperamos? Que se ha terminado de ella, después de 20 años ya quedó la pared. Pues comienzan a ser atendidos, ¿sí? Se atiende a la persona, ya trabajó, no, pues siéntate papá, siéntate aquí, y le empiezan a atender. Bueno, espero que así les hagan, ¿no? Porque ya trabajó. Ahora, no es porque esté cansado, sino está recibiendo los beneficios ¿de qué? Del trabajo. Está recibiendo los beneficios del trabajo. Ha trabajado durante una semana, y esto es obvio en el salario, trabajamos después de una semana y entonces recibimos el beneficio de nuestro trabajo. ¿Es malo? No, está bien, es lo que esperamos. En el caso de Dios, cuando Él termina de hacer la creación, no es que esté cansado, pero parecido a sentarse en un sillón y ahora va a recibir los beneficios de su trabajo. ¿Se entiende? ¿Y cuáles son estos beneficios del trabajo? ¿Cuáles son estos beneficios del trabajo? Ya lo leíamos al principio. Salmo 138. Salmo 138. Perdón, 148. Aleluya significa alabadle, alábenle. Alábenle a Jehová, alabad a Jehová. 148. Alaben a Jehová, alaben al Señor desde los cielos, alaben en las alturas, alábenle todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol, luna, alábenlo todas las estrellas. Versículo 4, alaben los cielos de los cielos. Versículo 5, alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Observen, versículo 5, pues fueron ordenados y creados. Toda la creación, material, inmaterial, consciente, inconsciente, vida o muerte, inerte o con vida, alaba a Jehová en el día séptimo. Toda la creación. Ese es el propósito. Eso es lo que está recibiendo Dios en el día séptimo. Lo establecido eternamente y para siempre. Les dio leyes que no pasarán. Está hablando aquí de las leyes del universo. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve, bruma, viento tempestuoso que cumple su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, las fieras y todo ganado, reptiles y aves que vuelan sobre la tierra, reyes de la tierra y todos los pueblos, príncipes y todos los jueces de la tierra, jóvenes y también vírgenes, los ancianos junto con los niños. Alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre tierra y cielo. Él ha exaltado el poder de su pueblo, alabanza por todos sus santos. Así que el punto acá es, hermanos, después del séptimo, en el séptimo día, dice Dios, santificó el día y Él está recibiendo el trabajo o la consecuencia de haber creado todo el universo. Y es alabanza, alabanza. Toda la creación está funcionando de acuerdo a su voluntad. Y esto se está proclamando, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan tu gloria. Cada día, cada mañana, el sol cuando sale está mostrando la gloria de Dios. Sí, también como dice Romanos 1:21, el poder, la divinidad invisible de Dios está exaltada en la creación. Así que el día séptimo, hermanos, no es en ningún sentido algo incógnito, algo misterioso. El día séptimo es la cúspide de la creación. Y la cúspide de la creación es Dios está recibiendo alabanza de su creación. Versículo 3, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. En otras palabras, otra vez, Dios recibió gloria. Así que nos podríamos preguntar, ¿cuál es el propósito por el cual Dios creó el universo? Por el cual Dios sigue manteniendo el universo.
por el cual no se ha desintegrado es para su gloria, para dar gloria. Y esto lo podemos aplicar de manera personal. Si alguno de ustedes ha tenido alguna crisis existencial en su vida, ¿cuál es el propósito? Es porque no estás dando gloria a Dios realmente. Y no estás buscando sujetarte a Dios. Estás frustrado, estás enojado, estás defraudado, estás humillado, estás pisoteado, pisoteada. Y quieres ser todo y hacer todo y conseguir todo y no logras nada. Pero el punto es que no estás dando gloria a Dios. Y dar gloria a Dios no significa que las cosas van a salir siempre bien, pero al menos habrá, más bien, habrá sentido, habrá satisfacción en la vida. Y ese es el propósito por el cual Cristo vino a salvarnos. Observen Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo, bueno, es el versículo 6 y el versículo 12 y el versículo 14, pero observen el versículo 5, hablando de Dios, Efesios capítulo 1, 5, Dios nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, y observen el propósito. ¿Para qué Dios nos predestinó? Antes de que apareciera la palabra de Génesis 1:1, háganse los cielos y la tierra. Antes de eso, o sea la luz, Dios ya había predestinado para alabanza de la gloria para alabanza de la gloria de su gracia. Es el propósito por el cual Dios nos creó. Es el propósito por el cual has nacido. Es el propósito por el cual estás viviendo en esa familia, por el cual estás viviendo lo que estás viviendo, por la prosperidad que tienes o por la dificultad que tienes. Al final, en términos generales, hermanos, nuestra vida fue mantenida, nacimos, fue diseñada para dar gloria a Dios. Y nuestra vida se puede distinguir en este sentido. O estamos jalando para recibir gloria para nosotros mismos, y entonces hay una lucha en nuestro corazón, porque nuestra vida es un conflicto entero, o estamos dando gloria a Dios, obedeciendo su palabra, sujetándonos a su voluntad. En términos bíblicos, esa es la realidad de las personas. Solo hay dos tipos de personas, los que alaban y los que no alaban. Versículo 12 dice lo mismo. A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor que hay entre ustedes, ¿no es cierto? Es versículo 14. Dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida, hablando del Espíritu Santo. Él nos ha dado el Espíritu Santo como herencia, como garantía de que recibiremos una herencia. ¿Para qué Dios nos ha prometido vida eterna? ¿Qué vamos a hacer ahí en el cielo? Y dice acá, para alabanza de su gloria. Y esto lo ha establecido Dios desde el principio, hermanos, desde la creación. En el día séptimo está recibiendo Dios alabanza de su gloria. Alabanza. Bien, ahora vamos a pasar a los detalles del día séptimo. Regresen por favor a Génesis, Génesis capítulo 2, 4. Y algunos títulos de las Biblias dice el huerto del Edén. Capítulo 2, versículo 4, hasta el final, nos explica a detalle, hermanos. Es como un paréntesis del día del día sexto. 2:4 hasta el versículo 25, hasta el final del capítulo 2, es un paréntesis del día en que Dios creó al hombre. ¿Sí? Y para observar esto vamos a ver varias características. Primero, cómo está todo desbordado de la bondad de Dios. Todo está desbordado de la bondad de Dios. Hay mucha bondad de Dios en este capítulo 2, 4 en adelante. Número 1. Número 2, o sea, eso lo vamos a ver en el huerto, ¿sí? La bondad de Dios en el huerto. Número 2, vamos a ver el carácter de un hombre a imagen de Dios. El carácter de un hombre a imagen de Dios. Número 3,
Vamos a ver el carácter de una mujer a la imagen de Dios. El carácter de una mujer a la imagen de Dios. Y número 4, vamos a conocer un matrimonio, ¿a qué? A la imagen de Dios. Un matrimonio a la imagen de Dios. No creo que terminemos, pero vamos a avanzar hasta donde podamos llegar. Así que, en primer lugar, veamos este ambiente donde Dios va a poner a su imagen, es decir, al hombre. Y observemos cómo Dios desborda de bondad en esta sección, en este microscopio, más bien este análisis más detallado que hace del día sexto en la creación del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí entendemos que se está refiriendo nuevamente a una recapitulación del día 1 hasta el día sexto, hasta este momento, ¿sí? Así que lo que va a hacer ahora es un análisis más detallado del día sexto. Observen, versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Nuevamente, el versículo 5, hermanos, está describiendo, otra vez viene el resumen. Versículo 4 y 5 es un resumen de la creación, de lo que ya se dijo en el capítulo 1, del versículo 1 al 26, ¿sí? Del capítulo 1. Es un resumen y está ahí condensando todo lo que vimos a detalle en las semanas pasadas y lo está diciendo ahí en los versículos 4 y 5. Por lo tanto, cuando se dice aquí en el versículo 5 que no había arbustos, se refiere, es el resumen del día anterior, del día 5, perdón. Ahora viene el versículo 6 y está explicando cómo era el ambiente de la tierra. Dice: pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Parece ser que en aquel entonces, hermanos, en el tiempo prediluviano, es decir, antes del diluvio, después de la creación, el clima que vivíamos, o bueno, el clima que Dios había creado, no había necesidad de lluvia, porque había fuentes de agua, había manantiales, es lo que se entiende, y había especie de vapor que regaba la tierra. Tal vez no, algunos comentaristas dicen que no era un vapor como que tú ves ahí toda la neblina que está en el suelo, no. Parece ser que no era esa la idea. Más bien, la implicación es que había suficiente agua, suficientes ríos que regaban la tierra. Algo parecido a lo que sucede cuando se desborda algún río, ¿no? Aquí lo más cercano a desbordarnos, cuando se desborda el río es el de Chalco, ¿no? Pero no nos referimos a ese tipo de desborde, sino cuando un río se desborda y entonces humedece toda la tierra. Parece ser que ese es el ambiente. Hay suficiente vegetación, hay suficiente posibilidad de vida, porque Dios ha capacitado la tierra para que produzca vida. Ahora observen cómo dice a continuación, versículo 7. Entonces, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Nuevamente, está resumiendo y está otra vez trayendo a mente todo lo que ha pasado. Y en el versículo 8, versículo 7 comienza a explicar a detalle lo que está sucediendo en el día 6. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bien, aquí tenemos varios detalles que tenemos que detenernos. En primer lugar, dice ahí el texto que formó, dando la idea de un alfarero, como si Dios fuese un alfarero, y está dándole forma, le está dando detalle con sus manos. Es la idea que hay ahí. Dios es espíritu, obviamente. No se dicen los detalles, pero la intención del texto es apuntar hacia la intimidad de Dios con la relación. Es decir, mientras en los anteriores maneras en cómo Dios creó el resto de la creación, versículo 6, y dijo Dios, versículo 3, y dijo Dios a la luz, versículo 9, y dijo Dios, júntense las aguas, versículo 11, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación.
Acá es una relación más íntima, personal. Dios está involucrado de manera personal con la creación del hombre. Así que este paréntesis nos comienza a decir que Dios tiene una relación personal con el hombre y lo está formando como si fuera un alfarero. Nuevamente, cuando dice también la palabra formó, da la idea de una creación artística, de mucho detalle. Esto implica que hay un propósito, hay un plan de parte de Dios. Así que Dios formó como si fuera un alfarero, pero al mismo tiempo como si fuera un artista. Entonces dice a continuación, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Muchos textos dicen que el hombre fue formado del polvo. Incluso la palabra Adán, la palabra Adán, se refiere a la humanidad y es muy parecida. La palabra Adán significa rojizo, rojizo, y muchos comentaristas dicen que se refiere a la tierra, ¿sí? La tierra rojiza. Y la palabra para tierra, literalmente, es la palabra Adama, Adama. Así que hay mucha relación entre el nombre de Adán y la palabra tierra, Adama. Nuevamente, lo que está diciendo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, es que Dios formó al hombre de la tierra y el nombre del hombre, de la humanidad, significa eso, tierra o polvo. Esta relación de palabras entonces señala la constitución física del hombre, que es polvo. Sin embargo, está lejos de ser un simple pedazo de tierra el hombre, porque a continuación dice el texto, sopló en su nariz aliento de vida. Observen ahí el versículo 7, sopló en su nariz aliento de vida. Ahora es muy interesante, hermanos, porque en toda la escritura, sin excepción, fuera de este texto, cada vez que se utiliza la palabra polvo en relación a una persona, es para indicar humillación, derrota. ¿Sí? Cada vez que se utiliza en la Biblia polvo, comió polvo, se arrastrará como en el polvo, indica humillación o derrota. Sin embargo, este es el único texto donde se dice que Dios forma al hombre de la tierra, pero no es un pedazo de tierra como tal. Y aquí está dando a entender, hermanos, que el hombre en sí mismo, como les mencionaba, no somos valiosos por nosotros mismos, sino es por el soplo de Dios en nosotros. Sopló Dios aliento de vida. Aquí la idea de esta afirmación sopló es como cuando alguien sopla al anafre para que se avive el fuego, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, en el soplo está la transmisión de la vida. El soplido de Dios fue lo que transmitió la vida que estaba en Dios. Un ejemplo de esto también lo tenemos en Ezequiel 37:9. Ustedes lo pueden leer más adelante. Ezequiel 37:9, donde se dice que Dios sopló sobre huesos secos y comenzaron a tener vida. Así que el resultado es que el hombre fue un ser viviente. Observen que dice un ser viviente, es una unidad. Una traducción más cercana a esto sería, fue un ser viviente el hombre, es decir, ya estaba constituido el cuerpo y cuando Dios sopló, se constituyó un ser viviente. Ahora, aquí podemos obtener alguna enseñanza, hermanos. Nosotros estamos constituidos de algo inmaterial que llamamos mente, razón, emociones, pero también un aspecto físico, que es nuestro cuerpo. Algunos grupos de creyentes o que dicen ser creyentes, dicen, o tal vez entre ustedes mismos lo han escuchado, que no importa lo que suceda al cuerpo. O sea, tú puedes ir y puedes meterte a una cantina, puedes borracharte, puedes tomar, puedes fumar, puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, siempre y cuando tu mente se mantenga saludable, tu mente se mantenga intacta. ¿Sí? Entonces, no importa lo que le pase al cuerpo, tú le puedes dar rienda suelta al cuerpo. Al fin y al cabo, lo que importa es lo que piensas, importa quién eres, cómo te defines, cómo te autopercibes. Pero la Biblia desde un principio está diciendo, es que no hay una división entre lo que eres en tu ser interior y lo que eres en tu cuerpo físico. Es una unidad, es un ser viviente. Pero tampoco puedes decir
Pues entonces hay que maltratar el cuerpo, porque a partir de maltratar el cuerpo y sujetarlo y estarlo sometiendo a fuertes presiones, como si fuéramos monjes, que aquí ya no se practica tanto eso, de esa manera vamos a vivir más santamente. Pero dice la Biblia, no se trata simplemente, aplicado a nosotros, no pienses que estar metido todo el tiempo en la iglesia y estar todo el tiempo sirviendo en algún ministerio, ya eso te va a santificar, necesitas atender lo que hay en tu mente. ¿Sí se nota eso? Así que no podemos desatender lo que hay en nuestra mente para atender solamente la manera externa. ¡Ay, aleluya! Vamos a cantar, vamos a ir a la iglesia y nos la pasamos todo el día. Y desatendemos la casa y desatendemos a la familia, al esposo, a la esposa. No se trata de eso. Tampoco se trata de atender solamente, estar leyendo, meternos a seminario, estar escuchando, estar leyendo y desatender la vida y el aspecto físico. Tienen que ser las dos cosas. Tenemos que atender nuestro corazón y al mismo tiempo ver cómo estamos viviendo, porque somos un ser viviente. No podemos desatender ninguno de los dos aspectos. Observen lo que dice Efesios capítulo 4, 22. Efesios capítulo 4, 22, en este sentido. Efesios capítulo 4, 22. Primero va a hablar en el aspecto de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Dice, en cuanto a la anterior manera de vivir, es decir, cómo vivíamos físicamente en el mundo, ustedes, y observen cómo da un brinco a la parte inmaterial, a nuestra manera de pensar. Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente. ¿Notaron? Está la manera de vivir y dice, bueno, ¿cómo vas a cambiar la manera de vivir? Renueva tu mente. ¿Y eso cómo lo vas a hacer? No diciendo que eres mejor, que tú puedes mirándote al espejo y, soy el mejor. Eso no sirve, eso es autoengaño. Dice aquí a continuación el texto, versículo 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual es, observen, la semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa el Señor Jesucristo. Vístanse de cómo es el Señor Jesucristo. Vístanse en justicia y santidad. ¿Dónde está la justicia y la santidad? En la Escritura. ¿Cómo vamos a renovar la mente? No es irte ahí con el TV y Notas o en el Face o estar viendo los memes o los estados de las personas. Ay, mire, ya viste la frase de Spurgeon. Es bueno, qué bueno, gracias a Dios. Pero eso no te va a transformar la mente, ni las frases de ningún hermano. Lo único que transforma la mente es la justicia y la santidad escrita en la palabra de Dios. Y observen entonces, conforme nosotros renovamos nuestra mente, tiene necesariamente que haber un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestro aspecto físico, en nuestra manera de vivir. No que te vas a hacer más bello, bella, joven y eso, no. La manera de vivir, vamos a atender el cuerpo físico. Versículo 25, por tanto, deje a un lado la falsedad. Y aquí vienen las relaciones sociales, por ejemplo. Hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Versículo 26, no se enojen, enójense pero no pequen. Versículo 28, el que roba no robe más, sino más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. Versículo 31, se ha quitado entre ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Pues es que no nada más se trata de pensar lo bueno y hacer lo que uno quiera. No, somos un solo ser. Tenemos que vivir en santidad, a semejanza del Hijo de Dios. Regresando entonces a Génesis, hermanos, cuando dice Dios, Génesis 2, 7, el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Se refiere a que nuestra parte tenemos que atender nuestro corazón, nuestra mente, pero también nuestra parte física, la manera en cómo vivimos. Ahora observen el versículo 28. Estamos hablando aquí del ambiente, de cómo Dios está formando todo alrededor del hombre. Versículo 8. Y Jehová Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Este versículo parece indicar, y así es lo que yo entiendo, que Adán fue formado fuera del Edén, fuera del huerto. Es decir, Dios ya tenía la tierra,
capacitada para crear, y ya estaban los animales, pero todavía no había un huerto del Edén. Entonces Dios forma al hombre del polvo y a continuación el hombre comienza a observar lo que Dios está haciendo. Dice, él observó cómo Dios plantó un huerto, ¿sí? Así que Adán vio la grandeza de la bondad de Dios al estar plantando este huerto para que morara ahí Adán. Esa palabra huerto, en algunas versiones se traduce como jardín, y son la misma palabra. Huerto o jardín es lo mismo, y habla de un lugar cerrado, un lugar protegido. Literalmente se puede traducir, es una palabra persa, huerto, y se puede traducir como paraíso, paraíso. Y esta palabra, huerto, jardín o paraíso, estas palabras aparecen en el mismo lugar en algunas versiones. Huerto, jardín o paraíso es lo mismo. Habla acerca de un parque real, de un jardín real o de un paraíso real. Ustedes recuerdan a Salomón, los jardines de Salomón, una de las 7 maravillas antiguas que se piensa que fue una de las maravillas más hermosas. Es un jardín real, es un paraíso real. ¿Han ustedes observado el castillo o el palacio de Versalles? Tal vez, en algún momento, ¿no? Es un palacio verde, ahí en el fondo es una gran estructura, y al frente hay un gran jardín real, ¿sí? Ahora, imagínense esto, ¿para qué utilizaría Salomón un jardín en su palacio? ¿Para qué utilizaría Salomón un jardín? Para pasear, para pasear, ¿sí? Un jardín es para eso. Mi esposa tiene un pequeño jardín. Mi esposa tiene un pequeño jardín. ¿Y entonces qué es lo que hace? Primero, ahí. Porque me estoy viendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo destruye. Ah, no. ¿La cámara? Ahí, si pueden apagar sus micros, hermanos, o quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, tiene el jardín y es para pasear. Bueno, no es tan grande, ¿verdad? El chiste es que en algún momento de la tarde va y se sienta y simplemente quiere pasar ahí un tiempo de reposo, ahí en su jardín. Y eso le agrada. Así que cuando notamos nosotros que Dios plantó un jardín, un huerto, un parque real, lo primero que tenemos que entender es que es para pasear. Alguien iba a pasear ahí. Dios va a colocar ahí al hombre, pero quien iba a estar paseando con el hombre era Dios. ¿Sí lo notan eso? Ese es el propósito. Y es un jardín cerrado. Así que este huerto, jardín o parque real fue plantado en un lugar llamado, también dice ahí, Edén, en una región llamada Edén. Y este propio parque incluso va a llevar ese mismo nombre, según el 2.15, el 3.23. Ese parque se llamó así, Parque del Edén, Parque del Edén. Ahora entonces, ¿qué significa Edén? Significa deleite, deleite. Así que ustedes están haciendo ahí una especie de cadenita, a ver, paraíso del deleite, paraíso del deleite. Literalmente eso significa, jardín del Edén significa paraíso del deleite. Así que Adán ve cómo Dios está creando este paraíso del deleite y Dios lo coloca ahí al hombre con mucho cuidado, y casi me puedo imaginar a un niño que agarra a su mascota y lo pone en una pequeña caja para que no tenga frío en la noche, y le pone ahí alimento y todo eso, ¿verdad? Y lo está protegiendo. Pero acá Dios forma un hermoso jardín del deleite, un paraíso del deleite, y pone ahí al hombre que ha creado. Esto nos está hablando de mucha ternura, hermanos, de una relación personal de parte de Dios, mucha ternura, dedicación, de cómo Dios está tratando al hombre. Nuevamente porque tiene su imagen. Y en este jardín, como hemos mencionado, en este paraíso del deleite, servirá para que Dios tenga comunión con el hombre. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3, donde dice que Dios se paseaba en el huerto y el hombre escuchó la voz de Dios.
Porque era habitual que Dios viniera a caminar, a pasear, a estar disfrutando de comunión con el hombre. Dios pone al hombre entonces en este jardín real del deleite, pero ese jardín es el espacio donde Dios, el Señor de la creación, se paseará y tendrá comunión íntima con esta criatura. Es verdad que el paraíso físicamente hablando fue el mejor lugar jamás imaginado, pero lo más importante no es el lugar en sí, sino el propósito por el cual fue creado. Y el propósito por el cual fue creado es la comunión con Dios. Dios iba a caminar con el hombre ahí. Esto es, hermanos, el jardín, una especie de cielo en la tierra. Cuando llega el pecado, el pueblo de Israel, Dios le promete, voy a vivir entre ustedes. ¿Y qué es lo que manda a construir Dios al pueblo de Israel, a Moisés? ¿Qué es lo que le manda a construir? Allá en línea, ¿alguna persona? ¿Dónde moraría Dios? ¿Dónde? En el tabernáculo. Dios morando en medio de los hombres. ¿Lo recuerdan? Pero ese tabernáculo fue destruido. El templo fue destruido. Y cuando viene el Señor Jesucristo y anuncia a la Virgen que nacería, dice Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios morando en medio de los hombres. ¿Lo notan? Pero el Señor Jesucristo en Apocalipsis, como veíamos al inicio de la introducción, va a establecer un reino y va a morar Dios caminando en medio de los hombres. Observen nuevamente entonces, hermanos, que Dios tiene un plan, es un propósito eterno. La iglesia no es un plan B. Los judíos no han sido rechazados. Ellos serán regenerados. Observen Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Cómo hay mucha relación en esto. Apocalipsis 21. 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa de la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí, el tabernáculo, es decir, la habitación de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios establecerá su propósito. Dios, cuando puso el huerto, es para pasear con el hombre, tener comunión. Vino el pecado, pero eso no destruye el plan de Dios. La iglesia estamos caminando a ese rumbo. Y llegará el momento, hermanos, en donde Dios estará con nosotros de manera real, es real, de manera física, y le veremos. Es lo que dice la Escritura. Dios terminará este plan que tiene acá. Así que el huerto es un lugar de comunión, es un cielo aquí en la tierra, es un cielo. Ahora, observen los detalles del huerto, versículo 9. Dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Y entonces, estos árboles eran deliciosos y eran buenos. Esto nos ayuda a entender que el árbol del bien y del mal, como dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, observen, capítulo 3, versículo 5. Perdón, Génesis 3:5, Génesis 3:5. 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ahí viene, bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Es la misma palabra. El árbol del conocimiento del bien y del mal era igual que el resto de los árboles. Eran buenos y eran agradables a los ojos. Eran deleitosos. Así que lo que vemos entonces acá es que Dios puso una mesa, más bien todo el huerto era una mesa. Todo el huerto era una mesa, un gran banquete. Una mesa con mucha fruta deliciosa en medio de un gran jardín se queda corto. Todo el huerto, por donde quiera que iba, había delicias para comer, para disfrutar. Todo el tiempo era un lugar disfrutable, todo momento. No había un lugar de sufrimiento, un lugar de tristeza, de soledad. Posiblemente la idea más cercana que pudiéramos tener o que se me ocurrió
es la del cuento de Hansel y Gretel, ¿lo recuerdan? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, dos niños que encuentran una casa ¿de qué? De deleite, ¿verdad? Encuentran el paraíso. Y donde quiera que están, tocan la puerta, ¡ay, chocolate! Y ven ahí una luz, ¡ay, mira, esto también se puede comer! Y esto también se puede comer, y aquello también se puede. Y es un lugar de deleite, por donde quiera que van, es deleite. Y hay abundancia. Así que eso era el huerto, algo parecido a eso. Un lugar absolutamente de deleite, y Dios lo planta, y el hombre está viendo cómo lo está poniendo ahí. También dice el versículo 9, también el árbol del bien, de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que estos dos árboles estaban en medio del huerto, y parece ser que el de la vida, parece ser que sí tenía ciertas cualidades que no que generaban vida, porque Dios es el que da la vida, pero al menos que evitaba que murieran. El árbol de la ciencia del bien y del mal, como vamos a estudiar más adelante, considero que no era un árbol diferente, era un árbol común y corriente, no era una manzana, eso sí tiene que quedar claro. Era un árbol común y corriente y tenía una cualidad, lo único que le distinguía es que Dios lo había elegido para que no comieran de él, pero en sí era un árbol común y corriente. Bien, vamos a ver este tema un poquito más adelante. Los versículos 10 al 15, son descripciones de la ubicación del huerto de Edén. Imagínense ustedes, estamos aquí y estamos la segunda generación de israelitas y Moisés les está diciendo, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos 40 años vagando en el desierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién es Dios? Y nos está explicando quién es Dios. 40 años en el desierto y estamos sabiendo. Y les está diciendo Moisés, allá del otro lado del Jordán, es decir, allá del otro lado del bordo, más para allá, ¿sí? Allá aparece un canal o un río, y allá se encuentra el Edén, o allá estuvo ubicado el Edén. Así que los versículos 10 al 5 están dando la ubicación real de en donde estuvo. Incluso se puede observar la manera en cómo funcionaba. Observen, versículo 10 dice, del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en 4 ríos. El nombre del primero era Pisón, ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y allí hay berilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es el Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria, es decir, rumbo a Asia. Este río todavía existe. Y el cuarto río es el Éufrates. Estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, todavía son reales, existen esos nombres. Y en medio de esos dos ríos se encuentra la Mesopotamia, ¿sí? La región de Mesopotamia, de donde surge Babilonia. Así que estos son lugares geográficos reales hasta el día de hoy. Por lo tanto, también entendemos que esto es una historia real, no es un cuento, no es una fantasía. Continuamos entonces. Este sería el ambiente donde Dios pone al hombre, ¿sí? Lleno de generosidad, de bondad, de deleite, de cosas buenas de parte de Dios. Este es el ambiente. Ahora, observen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? Allá nuestros hermanos en línea. ¿No? ¿No questions? ¿Todo está claro? Hermano, Sí. hasta la fecha de hoy todavía se debe de guardar el día de reposo. ¿Lo vamos? No. Primero, aquí el día séptimo, gracias por tu pregunta, Antonio. En el relato de Génesis, hermanos, en el relato de Génesis, no se observa un mandamiento para guardar el día séptimo. Eso es lo primero. Es decir, cuando nosotros estudiamos de manera detallada el Génesis 1, el capítulo 1 de Génesis, no se encuentra un patrón de mandamiento. No hay un mandamiento.
Por eso yo no lo mencioné, aquí viene el mandamiento, porque entonces significaría que aplicaría a toda la humanidad. Más bien lo que sí se observa es una finalidad de la creación, como enfaticé hace un momento. La finalidad es la gloria a Dios, la gloria de Dios por parte de toda la creación. Esa es la finalidad. Estoy buscando un versículo. Colosenses 2:16. Para nosotros, ¿qué es lo que aplica? Colosenses 2:16. Para la iglesia, lo que aplica son las epístolas, las cartas, porque están escritas para cristianos. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Y observen esto, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Esto significa entonces que todas las ordenanzas de fiesta, de día de reposo, de sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento, solo era un anticipo de lo que sería cuando Cristo viniera. Cuando Cristo viene, muchas de esas leyes se cumplen. El Señor Jesucristo allí en Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, dice, yo vine a cumplir la ley, ¿verdad? Yo vine a terminar lo que ustedes no han podido hacer, a obedecer la ley completa. Y cuando Cristo viene y cumple, el día de reposo ha perdido su efecto porque estaba señalando a un reposo que hay solamente en Cristo. Un reposo eterno que Cristo ganó en la cruz, como dice Hebreos capítulo 4, no lo vamos a checar. Pero el punto que quiero que vean es que nosotros ya no estamos sujetos a leyes, a rituales, a fiestas, a días de reposo. No estamos sujetos, ni en el sistema católico romano, ni en el sistema judío, ni en ninguna tradición familiar de la abuelita, ni en nada. Somos libres en Cristo de tradiciones humanas, ¿sí? O aún de la ley que Dios había puesto para fiestas, porque esa ley estaba apuntando a Cristo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo viene, cumple la ley, como dice Romanos 10:4, me parece. Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo cumplió perfectamente la ley. Él guardó los días de reposo perfecto, que ningún judío jamás hubiera podido guardar. Así que ya no hay necesidad para tener una relación con Dios de cumplir esa ley ritual. Depender de Cristo es nuestra relación. Y en Cristo dice, el cuerpo pertenece a Cristo. Por tanto, no hay juez sobre esos días para nosotros. ¿Se entiende eso, hermanos? ¿Hasta ahí queda claro esto, Antoine? Sí. ¿Sí? Gracias, hermano, gracias. Bien. No sé por qué falla. Bien, pasemos a nuestro segundo punto. Y el segundo punto es el carácter de un hombre a la imagen de Dios. El carácter de un hombre a la imagen de Dios. Observen, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice, el Señor Dios o Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, en el versículo 8, como veíamos, ya ha mencionado Dios que colocó al hombre en el huerto. Sin embargo, fue de manera general. ¿Qué es lo que hace el estilo de escritura de Génesis, hermanos? Es como concéntrico. Primero, la creación, capítulo 1, es general. Esto lo expliqué la otra vez en un diagrama. Después, capítulo 2, se centra un poquito más. Capítulo 2, 8, Dios pone al hombre en el huerto, pero es una explicación general, el deleite, lo que vimos.
2:15 ahora se va a concentrar más específicamente a lo que sucedió cuando Dios colocó al hombre en el huerto. ¿Sí se nota? Así que Dios, inspirando a Moisés, está explicando de manera concéntrica y esto está apuntando hacia una situación concreta. Esto está apuntando hacia algo específico. Ahora dice entonces, la explicación del versículo 15 es que Dios va a explicar la razón por la cual Dios lo puso ahí. Por eso dice versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el huerto para, y acá viene el propósito por el cual Dios puso ahí al hombre. Y observen aquí 3 características de un hombre a la imagen de Dios. La primera característica es para que cultivara. Esa palabra, cultivar, realmente el huerto no necesitaba ser cultivado para que naciera la fruta, porque Dios ya lo había creado, estaba lleno. Pero la palabra cultivar también habla de atender, Es parecido a cuando se peinan, hermanas. Si ustedes no cultivan su cabello peinándolo del diario, ¿qué sucede? ¿Necesitan peinarlo para que crezca? No. El pelo va a seguir creciendo. Pero si no lo peinan, si no lo cultivan, ¿qué va a suceder? Si no le meten ahí el arado, ¿qué va a suceder? Bueno, va a estar espantoso, ¿verdad? Se van a hacer ahí especies de rastas y demás. Ahora entonces, el huerto, hermanos, está creciendo y tiene leyes que Dios ha establecido y va a seguir creciendo y los frutos van a seguir dando y va a haber vida, pero se necesita cuidar, se necesita atender. Es en este sentido la palabra entonces que se aplica la palabra cultivar. El hombre necesita atender la morada en donde está viviendo y todo lo que está dentro de esa morada, en este caso el huerto. No iba a atender toda la tierra, no tiene que ser, como se dice ahora, farol del mundo y oscuridad del huerto. Entonces ya saben hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque todo esto va a apuntar hacia el matrimonio, como vamos a ver más adelante, ¿sí? El hombre tiene que atender, tiene que cuidar, tiene que estar atendiendo las necesidades, las dificultades, las situaciones que hay dentro del huerto. Ahora, no tienes que estar mirando el huerto de enfrente, y con huerto de enfrente me refiero a la esposa del vecino. Tienes que estar cuidando tu propio huerto. Eso es lo que tienes que estar fijándote. El Señor había dado todo, es bondadoso, y el Señor había dado todo lo que se necesitaba para que fuera un lugar agradable. Así que por Dios no hay, como le dice, ¿no? Fijón. Dios hizo lo que se tenía que hacer. Ahora, entonces, el carácter del hombre es, cuida eso que yo te he dado, cuida ese huerto. Esto lo enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 20:25. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, pero los grandes ejercen autoridad sobre ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y observen versículo 26, está hablando aquí de alguien que tiene autoridad. No ha de ser así entre ustedes, porque el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Y pone el ejemplo para que no quede duda de lo que están leyendo. Así como el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahora, al inicio dijimos que el Señor Jesucristo es el segundo ¿qué? El segundo Adán. Literal, hermanos, según 1 Corintios 15. Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a cuidar el huerto. Él vino a cuidar las ovejas, el rebaño que Dios le dio. Adán tenía que hacer eso mismo. A la imagen de Dios tenía que cuidar ese huerto, no solo en el aspecto físico, en todo aspecto, como veremos en el capítulo 3, él no hizo eso. ¿Sí? Él no cuidó, él no atendió. ¿Y qué significa esto de estar entonces atendiendo? Bien sencillito, como dice el Señor Jesucristo. Servir. Un hombre a la imagen de Dios, el carácter de un hombre a la imagen de Dios, hermanos, es uno que sirve ahí en el lugar donde está. No que se la pasa sirviendo y atendiendo allá a las hermanitas. Hermanita, venga, se pasa.
está atendiendo su huerto, lo que es suyo, lo que le pertenece. Su prioridad es esto, ¿sí? No es el ministerio, hermanos, no es el ministerio. A veces sucede entre nosotros los hombres que ponemos fácilmente de pretexto, es que estoy preparando la predicación, no me entiendes. Pero eso no es pretexto. Mi responsabilidad es atender lo que está en mi hogar, en mi huerto. Y la responsabilidad de cada uno de ustedes, hermanos, si están siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo, es cuida ese huerto. Ese es el carácter del hombre. Es más, esto no solo es a nivel de servicio, sino que también implica el trabajar, hermanos. Tal como dice Proverbios 6:6, Proverbios fue escrito por Salomón a su hijo, un príncipe. Pero ahora muchos hombres queremos vivir como príncipes. ¿En qué sentido? Pues que no queremos ni ser tocados, ni molestados, ni alterados. Arréglalo tú, vieja. Oye, que llegó este pago de luz. Ve tú a pagar. Oye, ahí te dejo la lana, mira, más fácil, tú vas y tú arreglas. Que hay que ir con los hijos a la reunión. Yo tengo que ir a trabajar. Yo soy el rey de la casa. Pero el padre, Salomón, rey, avergonzado de su hijo, le dice, ve, mira la hormiga, perezoso. Observa su camino y sé sabio. En otras palabras, hay necedad en un hombre que no trabaja. Y sé que los que estamos acá, algunos de los que alcanzo a ver, pues, trabajan, hermanos. Pero el trabajo debe continuar aún en la casa. Debemos de seguir sirviendo en la casa. Tenemos que seguir atendiendo. Y ahí se muestra el carácter de un hombre que está siendo transformado a la imagen de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Ahora bien, hermanos, les mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente. Y después dice, versículo 7, pues ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos de día y de noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Y después dice, versículo 10, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ay, tan duro es Dios. Así tiene que ser, hermanos. Y esta es la perspectiva que ustedes deben de enseñar a sus hombrecitos en casa. Enséñenles a trabajar. Hermanas, enséñenles a trabajar a sus hijos, a sus hombrecitos. No los tengan ahí como rey. No, es que es el hombre, no puede lavar, no puede tocar el agua, no puede barrer, no puede lavar, no. Tiene que trabajar, tiene que aprender a hacer esto. Tiene que aprender a mover las manos para servir, para forjar un carácter de un hombre de Dios. Es la manera como debemos de criar a los hijos, que sirvan. Y esa es la manera en cómo debemos vivir como hombres. A veces hago la broma a alguno de nuestros hermanos cuando me saluda. Ay, hermano, tienes manos de princesa. Y hago la broma aquí a nuestros hermanos carpinteros que tienen sus manos de Hulk, ¿no? No, tú ni me saludes, man. Vas a romper la mano. O sea, se observa cuando alguien trabaja. Es visible y hay dignidad en un trabajo. No que todos trabajen ahí haciendo de chalán, ¿no? De ser chalán del cochalán en la albañilería. Se observa cuando alguien trabaja. Hay dignidad, hermanos, en un hombre que trabaja. En cierta ocasión, una vecina pelangocha, ya saben, de esas, groserota, ¿no? ¿Y cómo está su esposo, señora? Ay, ese hombre. Ni trabaja. Y se empieza a descoser. ¿Saben a lo que me refiero? Espero que no. Pero después se queda callada. Y dice, muy seria, dice, no, la verdad trabajó mucho. Se paraba a las 4 de la mañana, ya está jubilado. Se paraba a las 4 de la mañana. Hay dignidad en un hombre que trabaja, aun cuando sea incrédulo. Hay dignidad, hermanos.
Bien, tenemos otra característica de un hombre a la imagen de Dios, y es, dice ahí el versículo de Génesis, la segunda palabra, cuidar. Dios puso a Adán para cultivar, es decir, para servir, para atender y para cuidar. Y es muy interesante notar cómo el hombre tenía que proteger y cuidar el huerto, aun cuando no había peligro. Aunque no había peligro, porque no había mal, sin embargo, el hombre debía de estar presto, dispuesto a cuidar. Recuerdo la primera vez, las primeras semanas que nos habíamos cambiado a nuestra casa, desconocida, vecinos desconocidos, lugar desconocido, y todos nerviosos porque pues no sabíamos nada de nadie. Y entonces escuchábamos un ruido y me, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Dónde están? Entonces los hombres somos más dados a, ay, duérmete. Estamos haciendo los cambios de la casa, estamos moviendo muebles, lavando aquí, pintando allá. O sea, uno queda ahí rendido, ¿no? Y la esposa, ¿qué fue eso? Fue la otra casa. No, ¿qué tal si fue en otro lado? ¿Qué tal si fue aquí adentro? El hombre debe estar dispuesto, aunque esté cansado, a estar cuidando. Una de las características, hermanos, que a la esposa le va a dar confianza es que sea un esposo protector. Un esposo protector. Considero que a veces en nuestra protección podemos ser bruscos y ser rudos, pero considero que eso es mejor a ser indiferente y ser dejado, que nuestra esposa reciba insultos y reciba llamadas y que nuestros hijos no sean protegidos. El esposo debe proteger, debe de cuidar y debe de buscar las maneras para estar cuidando todo lo que Dios le ha dado, hermanos. Y eso significa, aunque ellos no quieran, te estás revelando, hijo, pues sí, pero yo soy tu padre y te voy a proteger. Y les va, es que no me dejas libertad. Esto es lo que considero que debe de hacerse. En cierta ocasión, una hermana nos comentaba que su esposo, aún sin ser creyente, le puso estate quieto, le puso un alto total. Hasta aquí se llega con esta situación. Y dice, mi esposo fue sabio, no es cristiano, pero fue sabio, porque protegió a la familia en ese momento. Así que un hombre a la imagen de Dios, hermanos, está protegiendo. Pueden ver ustedes al Señor Jesucristo realmente protegiendo a sus discípulos. Lo que estamos viendo en las predicaciones del hermano Gabriel. El Señor Jesucristo, desde el capítulo 13, me voy, pero no se turbe vuestro corazón, dice el capítulo 14, versículo 1. Están todos noqueados los apóstoles. ¿Te vas? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer de nosotros? Nos están persiguiendo. No se turbe, no estén noqueados. Y les comienza a dar seguridad y les comienza a decir lo que va a suceder. Y les promete el Espíritu Santo, voy a ir y va a venir el Espíritu Santo y los va a seguir protegiendo. Y en el capítulo 17 está orando por ellos. No te ruego que por ellos solamente, sino por nosotros los que estamos aquí. El Señor Jesucristo es el hombre de Dios, a la imagen de Dios. Y Él es un protector. Él nos está cuidando. Las últimas palabras de Mateo. Hijitos míos, yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Sí? O sea, vayan por todo el mundo, toda potestad me ha sido dada. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, imagínense, ya se va el Señor Jesucristo, ha resucitado. Lo han visto. Y le han preguntado según hechos, Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Porque pues es que los romanos siguen aquí, nos van a descuartizar. ¿Cuándo vas a...? Y dice el Señor Jesucristo en Hechos 1, eso no les corresponde a ustedes, pero las últimas palabras registradas del Señor Jesucristo son estas de acá. Observen qué gran aliento. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y observen acá, enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado. Y he aquí, es decir, pon atención a esto, que no se te olvide, machaca esto ahí en tu mente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es un nombre que protege, nuestro Salvador protegiéndonos. Nosotros no podemos estar todos los días hasta el fin del mundo con nuestro huerto, pero sí podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger, hermanos. Y eso no solamente significa proteger en el aspecto físico. No, pues ya le puse ahí una cobijita en el lavadero para que no se queme el sol. O sea, está bien, ¿no? Pero significa proteger en todo sentido, hermanos. Proteger la manera que estás viendo, que estás escuchando, que estás observando, a quién estás visitando, dónde estás yendo. No significa que seas un estorbo o que seas ahí una persona que hace la vida de cuadritos, porque como vamos a ver, la mujer tiene su propia personalidad y tiene identidad y tiene propio criterio y tiene voluntad, refiriéndose en el matrimonio, pero sí se refiere a que debes de estar protegiendo al mismo tiempo. No ser autoritario, seguir sirviendo, pero sí seguir protegiendo. ¿Cómo es eso? Vamos a estudiarlo más adelante. Pero el punto entonces, hermanos, es que un hombre a la imagen de Dios sirve y protege, sirve y protege. Tenemos una tercera característica y esto es lo fundamental. Observen Génesis capítulo 1, versículo 16. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y esta cualidad hace referencia a escucha y obedece a Dios. Escucha y obedece a Dios. Escucha y obedece a Dios. Adán fue creado teniendo una inocencia no probada, sin tener un solo indicio de pecado cuando Dios lo formó. Sin embargo, no tenía madurez en su adoración. Inocencia no probada, sin madurez en su adoración. La intención de Dios al poner el árbol del conocimiento no era provocar que Adán cayera, no era provocar, no era poner una tentación, como dice Santiago 1:12, Dios no tienta a nadie y él mismo no puede ser tentado por el mal. Así que el árbol en el huerto no era una trampa, como algunas personas liberales lo quieren ver. Como he dicho antes, el árbol en sí mismo no era especial. No tenía ahí unas lucecitas como si fuera árbol de Navidad y que les llamaba la atención a cada instante. No, era un árbol con las mismas características, bueno y agradable a los ojos, igual que todos los demás. Sin embargo, Dios había ordenado que no comieran de ese árbol, al cual llamó árbol del conocimiento del bien y del mal. Como he mencionado, el significado de conocer el bien y el mal es que el hombre quisiera ser independiente a la voluntad de Dios. Es decir, no comas de esto, no comas de ese árbol, porque si tú comes de ese árbol, lo que estás queriendo hacer es hacer tu propia voluntad. Estás rechazando que yo te estoy diciendo lo que es bueno para ti. Comer del árbol implicaba que el hombre quisiera independizarse del Señor quien lo había creado, de quien le había dado identidad al colocar su imagen en él. Comer del árbol del bien y del mal implicaba que ellos querían ponerse con la misma autoridad moral de Dios y decidir lo que era bueno y malo para ellos mismos. En otras palabras, es como si le estuviesen diciendo a Dios, cuando llegaron a comer de este árbol, tu perspectiva sobre lo que es bueno no me agrada. Yo creo que lo mejor para mí es que yo coma. ¿Sí? Eso es lo que implicaba comer de este árbol. Y la consecuencia era la muerte por desobedecer, por ponerse a retar al Señor Creador. Lo que les está prohibiendo al hombre es el poder de decidir por sí mismos qué es lo mejor para él y qué no. Esta es una decisión que Dios no ha delegado a los hombres. Dios no le ha dado autoridad ni permiso a los hombres para que decidan qué es bueno y qué es malo.
Dios ya ha establecido lo que es bueno y lo que es malo. Adán en este momento ya sabía lo que era bueno y malo teóricamente, porque Dios se lo estaba diciendo. Si tú comes teóricamente, sabes que eso va a ser malo, pero lo que hay detrás de esto es que tú vas a querer independizarte, ser autónomo. Ahora, muchos liberales actualmente, corrientes contemporáneas, filosofías actuales, están diciendo, bravo, eso significa ser humano. No, eso significa ser rebelde y tonto, porque lo único que están haciendo es luchar contra Dios. Obviamente el resultado en su vida será de frustración, de amargura, de ira. Al final tendrán una vida de frustración, de enojo en contra de Dios. Atestiguado todo esto por la historia de los filósofos que quieren decidir lo que es bueno y lo que es malo. Regresando a nuestro texto, el mandamiento entonces en sí no es malo, hermanos. El mandamiento no tiene nada negativo o no tiene maldad. El mandamiento está indicando qué es lo que tiene que hacer el hombre para recibir lo bueno de parte de Dios. Y Dios está hablando con mucha claridad. No te acerques, no comas esto, porque entonces estarás desperdiciando, estarás negando toda la bondad que yo he preparado para ti. Dios no hizo robots para que obedecieran ahí. Dios no hizo ángeles, hizo hombres conscientes, Adán de manera consciente, con voluntad, hasta este momento no esclavizada por el pecado, y le ordenó que adoraran como el resto de la creación. Así que el árbol ahí, del bien y del mal, está puesto para que él madure, para que él siga creciendo en su dependencia de Dios, no como una trampa de parte de Dios, sino para que él siga creciendo en dependencia, en amor, en adoración a Dios, para que siga cumpliendo la función por la cual fue creado. Por tanto, el mandamiento es una guía de parte de Dios para que el hombre disfrute de las bondades que Dios había preparado. Y Dios le habla con claridad. El día que de él comas, ciertamente morirás. Sin lugar a dudas morirás. Y aquí en esta afirmación hay un fuerte énfasis en la seguridad de la muerte cuando desobedeció. Y eso tenemos que considerarlo porque nos ayudará a entender el carácter misericordioso de Dios en el capítulo 3, cuando el hombre pecó. No murió de manera inmediata. Y ahí nos vamos a preguntar por qué. Ahora, la palabra muerte significa separación, separación. Eso significa de manera literal la palabra muerte. Cuando alguien muere físicamente, se separa su cuerpo y su alma, como la historia de Lázaro y el rico del Señor Jesucristo en Lucas 11. Lucas, no recuerdo si es el 11. Cuando alguien está muerto espiritualmente, está separado de la comunión con Dios. Alguien que no es hijo de Dios por medio de Cristo está separado de la comunión con Dios. Cuando alguien muere eternamente, está eternamente en el infierno separado de Dios. En la Biblia se usan esos tres tipos, o se habla de estos tres tipos de muerte. Es un solo tipo de muerte con tres implicaciones. Muerte espiritual, una vida física, pero sin comunión con Dios. Una muerte física, separación del cuerpo y del alma. Y una muerte eterna, después de que uno muere sin Cristo, una muerte en el infierno eternamente. Así que Adán debió de haber entendido con mucha claridad lo que significaba la palabra muerte. Dios le está hablando con claridad. Él iba a ser separado y realmente fue separado. En el capítulo 3 lo notamos cuando dice, versículo 23, 3:23, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. ¿Recuerdan lo que es huerto? Un paraíso de deleite, un parque real donde se caminaba con Dios, donde había comunión con Dios. Y entonces dice aquí, cuando hay pecado, hay una separación. Y eso fue lo que sucedió en un primer momento. Así que este es el mandamiento que Dios le da muy claro, como toda la escritura, la mayor parte de la escritura es muy clara para nosotros. No pecar, no mentir, no robar, no fornicar, no adulterar, no decir mentira. ¿Es claro eso? Pues Dios es claro, nunca quiere engañarnos. Siempre nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer para
mantenernos recibiendo sus bendiciones. Ahora, la consecuencia positiva es que si él obedecía, seguiría viviendo. Pero se requería de una vida perfecta para seguir viviendo. ¿Adán tuvo una vida perfecta? No, se requería de una vida perfecta para seguir viviendo. ¿Quién vivió la vida perfecta? Cristo. Estos enlaces los podemos hacer porque tenemos el Nuevo Testamento, pero todo esto está apuntando hacia una sola dirección, y esa dirección es Cristo. Se necesita de una vida perfecta para vivir eternamente en comunión con Dios, en un huerto celestial y terrenal donde esté Dios con el hombre y tú estés ahí con él. ¿Sí se nota eso? Se necesita de Cristo. Así que el hermano Carballosa dice que Adán realmente ni siquiera, la tentación, o más bien, si vivió tentación Adán, debió de haber sido muy débil. No porque Dios se la haya puesto, sino desde su propia concupiscencia, como dice Santiago. Debió de haber sido muy débil porque está rodeado de toda cosa buena. No es esclavo del pecado. Así que debió de haber sido algo muy leve. Y él cambió algo muy leve, muy ligero, por toda la bendición con que Dios había preparado el huerto. Así que el punto al que quiero llegar, hermanos, es que el carácter de un hombre de Dios escucha y obedece lo que Dios ha dicho. Esa es la principal característica de un hombre hecho a la imagen de Dios. Y esto Dios lo va a recalcar a lo largo de toda su escritura. El ejemplo clásico es Josué 1:7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Ahora tú vas a decir, me voy a meter al gimnasio y voy a ser fuerte y valiente y voy a hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Observen qué significa la fuerza y la valentía. Se refiere más bien al carácter nuevamente. Sé fuerte y muy valiente. Y aquí viene la aplicación de la fuerza y la valentía. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés que mi siervo te mandó. La fuerza y la valentía en un hombre a la imagen de Dios se demuestra cuando, a pesar de la presión de la familia, a pesar de la tentación, a pesar de la situación adversa, es fuerte y valiente. No para gritar a los hijos, golpear sin tener paciencia, o no tratar con amabilidad, no servir, sino para cumplir la palabra. Allí se requiere más fuerza, se requiere más energía para cumplir la palabra, hermanos. Y Dios es muy claro con Josué: no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, como lo hizo Adán. Y nosotros, ese es pecado. Esa es la definición de pecado. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y explica, continúa hablando, todo está hablando, la fuerza y la valentía se concentran, hermanos, en primer lugar en guardar la palabra de Dios. El estar cuidando nuestro huerto, el estar atendiendo nuestro huerto, significa obedece la palabra de Dios. Escucha y obedece lo que Dios está diciendo. Todavía Deuteronomio, un poco más atrás, Deuteronomio 32:47. El Señor Jesús, Dios le dice al pueblo: porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Deuteronomio 32:47. Deuteronomio 32:47. Hablando de los mandamientos de Dios, le dice: porque no es palabra inútil para ustedes, ciertamente es su vida. Porque por esta palabra prolongarán sus días en la tierra a donde ustedes van. Nuevamente, hermanos, todo esto está en el Antiguo Testamento, está apuntando a la vida perfecta del segundo Adán, del Señor Jesucristo. A nosotros esto aplica por medio de la fe en Cristo, obedecer la palabra. Por medio de la fe en Cristo, obedecer la palabra. Los que estamos siendo transformados a la imagen de Dios, que tenemos fe en Cristo, que ha muerto por nuestros pecados, la principal característica que nos debe de definir, de diferenciar con cualquier otra persona que no es creyente, es fuerte y valiente para obedecer la palabra por medio de la fe en Jesucristo. Y hermanos, realmente, aquí estoy hablando directamente a los hombres, también aplica a las mujeres. ¿Saben en qué sentido, verdad? También ustedes tienen que estar obedeciendo la palabra. Pero
nosotros no estamos en un paraíso, pero sí es verdad que Dios no quiere hijos inmaduros, hermanos. Dios no quiere niños vacilantes, inmaduros, padres inmaduros, que se dejan llevar por cualquier pensamiento o manera de pensar. Tanto hombres como mujeres estamos siendo transformados a la imagen de Dios hasta la estatura de Cristo, según Efesios 4:13. Y aunque no estamos en el paraíso de Dios, llenos ahí de fruta y todo está bien bonito y todo bien agradable, Dios sigue proveyendo todo lo necesario para una vida disfrutable, para una vida de gozo. No que todo va a ser de color de rosa, sin duda que ustedes lo han vivido. No es todo. También hemos sido llamados al sufrimiento, pero Dios nos provee todo para no estar pecando. Él nos ha dado su propia palabra, la cual es suficiente. Él nos ha dado su Espíritu Santo que mora en nosotros para iluminarnos y entender y aplicar a nuestra vida lo que estamos escuchando. Tenemos la comunión de la iglesia, como en esta ocasión, estarnos animando, estar orando unos por otros, estarnos exhortando, enseñándonos. El propio Padre ha dado a su propio Hijo para salvación. Cada uno de ustedes costó la sangre de Cristo, nos ha regenerado, nos ha compartido de su naturaleza, nos disciplina con amor cuando estamos en pecado, nos ha sido dada la fe, nos ha revestido con la justicia de Cristo, ha preparado una herencia para nosotros en la eternidad, nos está transformando a la imagen de Cristo, ha preparado una casa para nosotros, nos ha dado victoria por anticipado sobre el pecado, sobre Satanás y sobre el mundo. Dios exige que cada uno de nosotros escuchemos y obedezcamos la palabra. Esa es la manera, hermanos, como sabemos que estamos permaneciendo en Cristo. Estamos escuchando su palabra. Así que, hermanos, trabajemos en mantener nuestro huerto, y aquí ya aplicado a nuestra familia. Cuidemos, atendamos, sirvamos ahí en nuestro hogar. Protejámoslo de influencias, cualquier tipo de influencia. Preguntemos, estudiemos, inspeccionemos. Esto es real, hermanos. Aun cuando los derechos de los niños digan lo contrario. Si alguien vive en tu casa, está bajo tu autoridad. Si alguien no quiere estar escuchando lo que dices, yo no he vivido esto, pero tiene que salir de la casa. Si alguien no quiere estar bajo tu autoridad. Pero mientras esté la autoridad, Dios va a pedir cuenta de ti. No es una opción. No tienes que pedir permiso, hermano. No es una opción, es una demanda de Dios para todo hombre. Cuida, sirve, obedece la palabra de Dios en tu casa. Es la mejor manera en cómo estarás dando fuerte testimonio a los de tu hogar que Cristo está transformando tu vida. Que a veces van a dar coletazos, eso es claro. Pero al final, hermanos, esto se tiene que hacer con amor también. No significa que la autoridad es autoritarismo, es con servicio, con amor, como Cristo vino a servir. Bien, pues vamos a detenernos hasta aquí, hermanos. Vamos a dejar los últimos 2 puntos para la siguiente sesión. Así, no vayan a faltar, hermanas, ¿eh? Van a decir, no, ya mejor, como que se me fue la luz, ¿no? Vamos a hablar sobre el carácter de una mujer. Les recomiendo que vengan, hermanos, porque es fundamental ver cómo Dios desde un principio ha establecido estos principios y en las epístolas son explicados, ¿sí? Es el mismo Dios, el del Antiguo y el Nuevo. Y Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y es disfrutable. Lo que quiero que veamos es que Dios hizo esto para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Si hay preguntas, las hacemos ahorita después de orar. Vamos a orar, hermanos. Señor, te agradecemos porque eres tan bondadoso, Padre, que tú creaste al hombre en este huerto, le diste todas las delicias, Padre, y como hemos visto, nosotros no estamos en un huerto, realmente hay dificultades en la vida, hay problemas, tanto personales como familiares, conyugales, económicos. Sin embargo, Señor, te rogamos que tú cambies nuestra perspectiva, no ser locos, Padre, ingenuos,
haciendo caso omiso de los problemas. Permítenos, Padre, ser hombres maduros, que estemos al frente de nuestros hogares, sirviendo con amor, con devoción, obedeciendo tu palabra, cuidando, Señor, a los nuestros, con amor, con humildad, con servicio, con mansedumbre, pero también con autoridad, con convicción, Señor, con autoridad bíblica. Te rogamos, Padre, que también nuestras amadas hermanas y esposa sigas transformándoles, Padre. Permítenos, Señor, estar conociendo cómo solamente en dependencia de ti hay disfrute del plan que tú has diseñado para cada uno de nosotros y del propósito. Permítenos, Padre, honrarte, adorarte con la vida que tú nos has dado a través de la fe en Jesucristo, por quien estamos orando. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Duda, comentario, crítica, aclaración? Sí, sí, nuestro hermano pregunta si, ¿cómo es que no conocían el mal? Sí, no tenían conciencia del mal antes de comer el árbol de la vida y ellos se esconden después. ¿Por qué se escondieron cuando cometieron el pecado? Adán y la mujer entendieron bien el mandamiento. Teóricamente sabían lo que era malo, teóricamente, ¿sí? Pero cuando ellos lo ejecutan, experimentaron lo que implicaba la maldad y todo el efecto en sus corazones. Sí, se le conoce como un conocimiento por experiencia. Antes de ello, ellos debieron de haber entendido lo que Dios les había dicho de manera teórica. Pero cuando comete pecado Adán, ellos conocen de manera experimental y junto con ello vienen las consecuencias también. ¿Sí? Es algo parecido a cuando al niño le decimos, no metas la mano en el fuego porque te vas a quemar. El niño entiende que algo malo va a suceder de manera teórica, pero no es hasta que mete la mano y le salen ahí las ámpulas y todo eso, cuando dice, ay, sí, ya lo supe, ¿verdad? ¿Sí? Pero él ya lo sabía de manera teórica, sin embargo, cuando mete la mano, entonces ya se da cuenta. Eso es lo que sucedió. Sí. Gracias. Sí, hermano. De la pregunta que hizo el hermano. Sí, adelante, para que escuchen nuestros hermanos De la pregunta que hizo el hermano acerca del día de reposo, no fue una pregunta para el Señor Jesucristo retórica de parte de los de los judíos cuando le preguntaron que sus discípulos trabajaban, ¿no?, en el día de reposo. Sí. Y el Señor Jesucristo les contesta, ¿no? O sea, es la intención de su corazón y los rituales que ellos manifestaban más importante que agradar a Dios, ¿no, hermano? Sí, en cierto sentido es correcto. Ahí en Mateo 12:6, donde se está hablando de este punto del día de reposo. Déjenme ver. Por un lado, está mostrando el ritualismo y el propósito del día de reposo, dice el versículo 7, pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio. El día de reposo estaba para hacer misericordia, adorar a Dios a través de la misericordia y no ritualismo como ellos lo estaban haciendo. Sin embargo, también la respuesta del Señor Jesucristo, además de exhibir su tradición humana, también está explicando que Él es el Señor del día de reposo, cuando dice ahí en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, en el sentido que Él puede disponer de lo que se ha de hacer. Esto implicando
que la tradición judía no es superior a Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo estableció el día de reposo y Él establece lo que se debe de hacer. Cuando juntamos Mateo 12, 8 con Colosenses que veíamos, y dice, el cuerpo es de Cristo, ahí en Colosenses, pero Cristo es el Señor del día de reposo, y después en Colosenses, Cristo, a través del Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles, dice, no tengas juez sobre el día de reposo. Entonces, Cristo es una ordenanza de Cristo, el no ser juzgados ni estarnos sometiendo a fiestas, rituales o días de reposo, ¿sí? Entonces, sin duda lo que usted les mencionaba, empieza la explicación desde ahí. No es por ritualismo, yo soy Señor del día de reposo, dice aquí el 12:8, y Colosenses dice, para los hermanos, si ustedes cristianos, ahora en la iglesia, el propio Señor Jesucristo, siendo Señor del día de reposo, determina, no lo tienen que observar. ¿Sí? Correcto, hermano. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Pues gracias, hermanos. Sería entonces todo. Gracias a Dios no se fue la luz. Estamos bien, ¿verdad? Esperamos que no se vaya al rato. Hay café y hay pastel. Lástima, hermanos. Gracias, hermanos. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Les sugiero, lean, hermanos, capítulo 2, lo que sobra. Lean. Una y otra vez. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Hasta luego, nuestros hermanos de allá. Hasta luego. Vidal, Pau, nos vemos. No podía estornudar. Gracias, hermano. Sola fe, sola gracia. Gracias.